Dios les bendiga, mi nombre es Ana Mejía y mis papás fueron enviados a Mexicali, a la colonia Progar, fueron enviados como pastores. Yo quiero platicarles un poquito de cómo era mi vida antes de conocer a Dios. Desde muy pequeña mis papás me llevaban a una iglesia cristiana, ellos antes de conocerse y después cuando se casaron ellos ya eran cristianos, asistían a una iglesia también. Y desde muy pequeña me empezaron a involucrar pues en las cosas de Dios, en la iglesia. Pero teníamos el conocimiento de Dios, íbamos a una iglesia cristiana, pero realmente no éramos salvos. Recuerdo que nosotros somos de Chiapas y mis papás tomaron la decisión un día de venirse para acá, para Mexicali. Y recuerdo que cuando llegamos a Mexicali, nos alejamos completamente de las cosas de Dios, empezamos a involucrarnos pues en las cosas que el mundo ofrece, las fiestas, los bailes, y recuerdo que a consecuencia de todo esto, de nuestras malas decisiones, mis papás empezaron a tener problemas en su matrimonio. Poco a poco se fue destruyendo y en mi vida, en mi corazón había mucho miedo, mucho temor, mucho rencor hacia mis padres por tantos problemas que había vivido. Y recuerdo que un día estábamos en la mesa comiendo y y recuerdo que aún comiendo mis papás de repente se peleaban por cualquier cosita, cualquier detalle mínimo mis papás se peleaban. Y recuerdo que estábamos comiendo y de repente salían volando los platos de espagueti y las jarras de limonada y nuestra vida era totalmente un caos. En ese tiempo nosotros vivíamos cerca de la iglesia y recuerdo que siempre pasábamos cerca de la iglesia y mirábamos el título de la casa del alfarero y nos llamaba mucho la atención porque nos daba curiosidad saber qué era lo que hacían en ese lugar, qué era lo que había, y nosotros pensábamos que hacían algún tipo de alfarería o trabajaban con el barro. Y recuerdo que fue un viernes por la tarde, mis papás y yo estábamos afuera en el patio de la casa y pasó un hermano de la casa del alfarero repartiendo folletos, haciendo la invitación para el concierto del día sábado. Y recuerdo que se acercó este hermano y nos animó, y al siguiente día sábado recuerdo que llegó por nosotros a la casa y nos llevó al concierto. Y esto fue cuando llegamos y miramos el concierto, fue algo que realmente nos sorprendió muchísimo porque del compañerismo del cual veníamos antes era algo a lo cual no estaban acostumbrados, no hacían nada de eso. Y recuerdo que el ver que los hermanos dieran su testimonio, el ver que había música especial, que habían dramas, todo eso llamó mucho nuestra atención. Y desde ahí en adelante pues empezamos a asistir a la iglesia, le entregamos nuestro corazón a Dios. Recuerdo ese día sábado, mis papás y yo en el concierto. Desde ahí en adelante empezamos a seguir asistiendo a la iglesia, pero recuerdo que mi papá tenía un trabajo el cual no le permitía asistir a la iglesia con regularidad. Así que desde que empezamos a asistir a la iglesia, mi papá tomó la decisión de dejar ese trabajo para tener más tiempo y poder involucrarse en ministerios. Y recuerdo que mi papá renunció en ese trabajo que tenía y yo me empecé a involucrar, a pesar de que era muy pequeña, empecé a involucrarme en la escuelita dominical, en los eventos que habían con los niños. Mis papás empezaron a tomar ministerios y recuerdo que como al año y medio o 2 años de haber tomado la decisión de entregarle nuestro corazón a Dios, mis papás fueron enviados, tomaron el reto y fueron enviados a la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, a predicar pues la palabra de Dios. Y después de ahí nos regresamos a Mexicali y nuevamente nos volvieron a enviar a la colonia Progar, aquí mismo en Mexicali. Y desde ahí en adelante Dios restauró el matrimonio de mis papás, quitó todo el temor, todo el resentimiento, todo el miedo que había en mi corazón. Dios lo quitó de mi vida y Dios realmente hizo algo maravilloso en nuestras vidas. Y en esta tarde yo te quiero hacer la invitación de que te goces en este concierto. A lo mejor tú ya asistes a la iglesia, tal vez estás involucrado en ministerios,
pero realmente no haber entregadole tu vida a Dios, a lo mejor no estás salvo, o tal vez nunca has escuchado de Dios. Déjame decirte que si tú le entregas tu corazón a Dios, Él puede hacer cosas maravillosas en tu vida. A lo mejor yo no conozco tu situación, la situación por la cual tú estás pasando, pero Dios sí conoce tu vida y conoce tu corazón, aún lo más secreto. Y déjame decirte que así como Dios cambió y transformó y restauró el matrimonio de mis papás, y así como Dios también restauró mi corazón y quitó todo ese odio, toda esa amargura, todo ese temor que había en mí, créeme que Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Solamente tienes que tomar la decisión de entregarle tu corazón a Dios. Abre en esta noche tu corazón y créeme que Él va a hacer cosas maravillosas. Que Dios te bendiga.